La Biblia nos revela las señales del final de los tiempos. Vista rápida del contenido de las señales que nos indican que estamos en el final de los tiempos. Primera y Segunda Guerra Mundial. La sucesión de grandes terremotos en toda la Tierra. Hambre y epidemias por todo el planeta. Grandes señales del cielo que vemos a diario. La contemplación de escenas espantosas por todas partes. El comportamiento actual de toda la gente, que no es capaz de llegar a ningún acuerdo. Son arrogantes, son amantes del dinero, son feroces, son testarudos, son desobedientes a los padres, no tienen autocontrol, no aman lo bueno. También se tendrán que predicar las buenas nuevas del reino en toda la tierra. Las potencias actuales hacen bajar fuego del cielo a vista de toda la tierra. La inmoralidad sexual se ha extendido ya por todo el planeta. Vemos cómo el sol pierde su luz y en ocasiones vemos convertirse la luna en sangre. La marca de la bestia reflejada en los códigos de barras. Estamos viendo en la actualidad cada vez más fenómenos ovni. En estos últimos años, el río Éufrates se está secando. Estamos viendo en la actualidad la desolación de Gaza. Estamos a punto de entrar en la gran tribulación, que va a ser un sufrimiento para toda la tierra. Las naciones nos quieren imponer un nuevo orden mundial. Una vez que la élite instituya el nuevo orden mundial, ellos mismos darán la exclamación a toda la tierra de «Por fin ya hay paz y seguridad». Y se terminará con el ataque al pueblo de Dios por parte de este nuevo orden mundial, el cual desencadenará la batalla de Armagedón. Vamos a ver ahora algunas de las profecías que se cumplirán después del Armagedón bíblico. La resurrección de aquellos muertos que corresponda mediante Cristo. La instauración de un nuevo mundo bajo el reino de Dios. Y la restauración del paraíso en la tierra. Las profecías que se han cumplido ya, o que se siguen cumpliendo a día de hoy, y que marcan el final de los tiempos, son la Primera Guerra Mundial, que da el pistoletazo al principio del fin en 1914. En Mateo 24 se dice cuándo se marca el principio del comienzo del fin. Jesús les da la señal que ocurrirá a sus discípulos, diciéndoles que en esos días pelearán las naciones entre sí, es decir, la Primera Guerra Mundial seguida de la Segunda Guerra Mundial en poco tiempo. Esto sucedió en 1914, por lo tanto, es a partir de esa fecha cuando empieza la cuenta atrás para el fin de este mundo actual. ¿Cómo dicen las Escrituras esto que acabamos de decir? Pues en Mateo 24, del 3 al 8, se nos dice: Después, Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los Olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin de este mundo? ¿Cuáles serán estas señales? Jesús les respondió: Porque los países pelearán unos contra otros, mucha gente no tendrá qué comer y en muchos lugares habrá terremotos.
eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Otra profecía que se está cumpliendo es que hay grandes terremotos en toda la Tierra. En las últimas décadas se han disparado los terremotos en toda la Tierra, tanto en número como en intensidad. Las señales se intensifican, como podemos ver en el gráfico de la derecha. En el Evangelio de Lucas se nos dice lo siguiente: después de que luchen las naciones entre sí, empezarán los grandes terremotos. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Lucas. En el 21 del 10 al 11 se nos dice: entonces les dijo, peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro hambre y epidemias, y se verán escenas espantosas y grandes señales del cielo. Y seguimos con las señales del fin. Hambre y epidemias por toda la tierra. En el Evangelio de Lucas se nos continúa diciendo que habrá hambres y epidemias en un lugar tras otro de la tierra para los días del fin. Las epidemias ya las hemos visto llamar a nuestra puerta y sabemos que más del 90% de la población mundial está pasando hambre. Y esto lo podemos volver a leer en el Evangelio de Lucas, que lo hemos leído anteriormente. Habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro, hambre y epidemias. Y seguimos con las grandes señales del cielo, como mostramos en la fotografía de la derecha. El diccionario de la Real Academia de la Lengua nos define señal como marca formada por dos líneas que se cruzan. Y en cualquier parte de la tierra, si miramos al cielo, podemos ver estas marcas o señales. También nos continúa diciendo el Evangelio de Lucas que en los últimos días se verán escenas espantosas y en el cielo grandes señales. Abajo a la izquierda podemos ver un recuadro con las escenas espantosas que estamos acostumbrados a ver ya a diario. Y en el Evangelio de Lucas 21 podemos leer al final del párrafo 11: y se verán escenas espantosas y grandes señales del cielo. Y otra de las profecías que se están cumpliendo a rajatabla a día de hoy es la que podemos ver en 2 Timoteo 3 del 1 al 5, donde se nos dice: pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma, serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales, no tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad están negando el poder de esa devoción. Aléjate de estos. De lo dicho en 2 de Timoteo,
podemos ver 7 recuadros representando parte de lo dicho. Y todo esto no hace más que ir de mal en peor cada día. Otra señal clara que nos anuncia que estamos en el final de los tiempos es que habrá una predicación sobre la Biblia a todos los habitantes de la tierra. Otra señal muy importante de los días del fin es la que se recoge en Mateo 24, donde se dice que se anunciarán las buenas noticias del reino de Dios a toda la tierra y que aparecerán muchas falsas iglesias y falsos cristos en los últimos días, que engañarán, por lo tanto, a mucha gente. Si Cristo dijo que estas enseñanzas se llevarían a toda la tierra, tendrá que ser por medio de aquellos que llamen a las puertas de todos los habitantes de la tierra, ya que Dios no es parcial. Y esto lo podemos leer en Hechos 10, del 34 al 35, donde se nos dice: ahora de veras entiendo que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. Esto que hemos dicho anteriormente lo podemos leer en Mateo 24, del 11 al 14, donde nos dice: llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Otra profecía del fin, que por desgracia estamos acostumbrados a ver muy frecuentemente, es que las naciones poderosas, las cuales las Escrituras le llaman bestias salvajes, hacen bajar fuego del cielo a la vista de todos los habitantes de la tierra. Lo podemos ver en las fotografías de la derecha. Una señal que nos centra claramente en el fin de los días es la que nos dice que la bestia salvaje hará caer fuego del cielo a vista de todos los habitantes de la tierra. Y esta bestia de 2 cuernos es la potencia binaria anglosajona formada por Estados Unidos y Reino Unido. Vamos a ver lo dicho anteriormente sobre las escrituras del año 1569 de Casiodoro de Reina, el cual fue el primero que tradujo las escrituras al español. Pues ya en aquel año se nos decía lo siguiente. Lo vamos a traducir al castellano actual para que sea más entendible. En el libro del Apocalipsis se nos diría: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue curada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra a vista de los hombres.
Esto está en Apocalipsis 13, del 11 al 13. Otra de las señales del fin, la inmoralidad sexual. En los siguientes textos de Judas y segunda de Pedro se nos dice: en Judas del 6 al 7 nos viene a decir: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades cercanas, después de que ellas, de la misma manera como las anteriores, hubieran cometido fornicación en exceso e ido en pos de carne para uso contranatural, son expuestas delante de nosotros como ejemplo amonestador al sufrir el castigo judicial de fuego eterno. Y en segunda de Pedro, del 2 al 6, se nos dice: y al reducir a cenizas a las ciudades de Sodoma y Gomorra, las condenó, poniendo para personas impías un modelo de cosas venideras. Por lo tanto, estos actos inmorales que se están viendo a día de hoy ya sucedieron en el pasado y pagaron por ello. Y debajo de las fotos expuestas, abajo a la izquierda, podemos leer en pequeño un texto de Primera de Corintios del 6 al 9, donde se nos dice: ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres. Por lo tanto, lo que está sucediendo en toda la tierra a día de hoy no es normal, aunque intenten normalizarlo a toda costa. Se está observando desde hace tiempo atrás que el sol ya no alumbra como antes, aunque el cielo esté sin nubes. El sol se ve como borroso, cosa que no pasaba en nuestra niñez. Antes el sol se mostraba siempre radiante. Una cosa parecida pasa con la luna, que tiende a verse de color rojizo cada vez con más frecuencia. Y siguiendo con las profecías que veríamos en los días del fin, podemos leer en Hechos de los Apóstoles 2:20 lo siguiente: el sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja, como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo, dice Dios. Otra profecía del periodo de los días del fin, que llevamos décadas ya con ella, es la referida al 666 de la bestia, es decir, de la potencia mundial actual, donde se nos dice que aquel que no lleve la marca no podrá ni comprar ni vender. Todos estamos acostumbrados a ver un código de barras en todos los productos que están a la venta. Casualmente estos códigos tienen un inicial, un final y un central con la equivalencia al número 6. Aunque esto no quita para que esta profecía pueda tener otros cumplimientos que podamos estar a punto de ver. Esto se nos dice en el libro del Apocalipsis 13 del 17 al 18. Para que nadie pueda comprar o vender excepto la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Para esto se necesita tener sabiduría, el que sea perspicaz, que calcule el número de la bestia salvaje, porque es un número humano,
su número es el 666. Y continuamos con algunas señales más que se han cumplido y se están cumpliendo todavía, de las cuales hemos resaltado las más relevantes y entendibles. Fenómenos ovni. Vamos a ver cómo lo dicen las Escrituras. Satanás hace, mediante prodigios, que se le aparezcan a los gobiernos de la tierra unas expresiones inmundas semejantes a ranas para hacerles creer que están siendo invadidos por algo extraterrestre. Esto hará que se unan todos para luchar contra Cristo sin saberlo en la guerra de Armagedón. En el siguiente texto podemos ver cómo es el mismísimo Satanás el que se disfraza de ángel de luz para extraviar a los reyes de la tierra, haciéndoles ver algo que no es real. En 2 Corintios 11:14 lo podemos leer. Y no me sorprende, porque el propio Satanás se disfraza de ángel de luz. En el libro del Apocalipsis podemos leer lo dicho anteriormente. Apocalipsis 16, del 13 al 16, nos dice: Y vi 3 mensajes inspirados impuros parecidos a ranas salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta. De hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan señales. Se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirlos para la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. Y termina diciendo: y reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. En las fotografías de la derecha podemos ver cómo efectivamente lo que ven los gobiernos de la tierra son expresiones de luz. Y en la fotografía de abajo vemos estos seres que tienen una cara, como dicen las Escrituras, semejantes a ranas. También estamos viendo en las noticias de estos últimos años cómo el río Éufrates se está secando. El río Éufrates a día de hoy se está quedando prácticamente seco. La profecía nos dice que cuando esto suceda es para prepararles el camino a los reyes que vienen del nacimiento del sol, que son Cristo y Jehová, que vienen para recuperar su legítimo trono terrenal. Esto sucederá ya después de la batalla de Armagedón. Esta profecía la podemos leer en Apocalipsis 16:12. El 6º ángel derramó su tazón en el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para prepararles el camino a los reyes que venían del nacimiento del sol. A la derecha podemos ver algunas imágenes y noticias sobre lo que está sucediendo en el río Éufrates. La devastación total de Gaza. Una de las profecías que se están cumpliendo a día de hoy es la desolación y abandono de Gaza y Ascalón, siendo esta última una de las ciudades más antiguas del mundo. Esta profecía fue realizada por el profeta Sofonías sobre el año 648 a.C. Vamos a ver qué dice. En la profecía de Sofonías se nos advierte de que el final está cerca y de que habrá una destrucción de todos los habitantes de la tierra, porque todos han pecado contra Dios. Y nos da una advertencia de última hora para que todos aquellos que se encuentren en oposición a Él se vuelvan a su justicia, ya que quizás se les aparte en el día de su cólera.
Vamos a hacer un resumen ahora de la profecía de Sofonías, quedándonos con lo más relevante. En el siguiente resumen que hemos hecho de Sofonías, se nos dice: el juicio de Jehová está cerca. Está cerca ya y se aproxima muy rápido. Haré que los seres humanos se angustien porque han pecado contra Jehová. Ni su plata ni su oro podrán salvarlos en el día de su cólera, porque el fuego de su celo consumirá toda la tierra, porque él exterminará a todos los habitantes de ella. Por tanto, antes de que caiga sobre ustedes el día de la furia de Dios, busquen a Jehová todos ustedes, busquen la justicia, busquen la mansedumbre. Probablemente se les oculte durante el día de su cólera. Y continúa dando como señal de aviso que eso sucederá después de que Gaza y Ascalón sean desoladas y abandonadas. Lo vamos a leer en el texto de Sofonías 2, del 4 al 5. Porque Gaza será una ciudad desierta y Ascalón será desolada. Asdod será expulsada a plena luz del día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar. Una de las señales más devastadoras que está a punto de suceder y que vamos a sufrir todos los habitantes de la tierra en menor o mayor medida es la tribulación predicha por Cristo cuando estuvo en la tierra. Seguramente sean el resultado del cabalgar de los jinetes del Apocalipsis en su máxima expresión, ya que se producirán guerras, pestes, hambrunas y desolación, acompañado de desastres naturales. De ahí que Cristo dijera lo siguiente en Mateo 24, del 21 al 22. Porque entonces habrá una gran tribulación. Desde el principio del mundo hasta ahora no ha habido una tribulación igual, y nunca más la habrá. De hecho, si ese tiempo no se acortara, todo el mundo moriría, pero por causa de los escogidos de Dios, ese tiempo será acortado. Esta es una de las señales que estamos a punto de ver y por lo tanto entrar, y que marcaría el final de los tiempos del fin. Un nuevo orden mundial. Otra de las señales que está a punto de cumplirse es la profetizada en Apocalipsis 17, donde se nos dice en la visión que tuvo el apóstol Juan, que los 10 reyes, es decir, los gobiernos de la tierra que recibirán su poder en los días del fin, estos entregarán toda su autoridad a la bestia para formar un gobierno mundial único. Esta bestia puede referirse a ese gobierno único que salga, el cual pretende que se haga su voluntad en todo el planeta. Pero les va a durar poco, porque Cristo está a las puertas para recuperar el reino de Dios. De ahí que se diga que tendrán autoridad para gobernar por una sola hora. Estos reyes tienen el objetivo de luchar contra el Cordero, el cual los vencerá en la batalla de Armagedón, y el texto sigue diciendo que sus escogidos fieles, es decir, su pueblo, vencerá también. Esto quiere decir que pasarán con vida al nuevo mundo que traerá el reino de Dios. Vamos a ver lo dicho en Apocalipsis 17, del 12 al 14. Los 10 cuernos que viste representan 10 reyes que todavía no han recibido un reino, pero sí recibirán autoridad como reyes por una sola hora junto con la bestia salvaje. Ellos tienen un mismo objetivo,
y por eso le entregan su poder y autoridad a la bestia salvaje. Lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con él, los que son llamados escogidos y fieles, también vencerán. Pero este nuevo orden mundial, al cual nos quieren someter, les va a durar poco, ya que Cristo se levantará contra ellos en la batalla de Armagedón y los vencerá a todos. Y una de las últimas señales del fin es cuando ellos exclamen: «Por fin hay paz y seguridad», cosa que traerán ellos mismos, claro. Una de las señales que detonan el final del fin es cuando ellos, es decir, la élite que nos gobierna, exclamen que hay paz y seguridad ya en la tierra, cosa que será mentira. Es sólo una propaganda que harán de su nuevo orden mundial, pues entonces de repente empieza por parte de Cristo la destrucción de este sistema de cosas satánico, y todos morirán, tanto la élite que nos gobierna como el resto de la gente que está en oposición a Dios. Esto lo podemos ver en 1 Tesalonicenses del 5 al 3. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. La versión de la traducción al lenguaje actual lo vuelca de la siguiente manera: cuando la gente diga «todo está tranquilo y no hay nada por qué tener miedo», entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado. La última profecía por cumplirse será el ataque al pueblo de Dios. Esta profecía está a punto de cumplirse y marcará el fin, y será la que provoque la batalla de Armagedón. La señal profética que señala el fin de este sistema de cosas demoníaco actual se produce cuando los ejércitos de la tierra arremeten contra el pueblo de Dios, es decir, los cristianos verdaderos, para aniquilarlos. En ese momento, Miguel el arcángel y sus ángeles, cumpliendo las órdenes de su Padre, el Dios Todopoderoso, entran en batalla contra todos los ejércitos de la tierra, y es cuando se produce la guerra de Armagedón. Además, Miguel, el príncipe, no solo aniquilará a todos los ejércitos, sino que además juzgará a todos los habitantes de la tierra. De ahí la expresión: el que venza pasará a la restauración del reino de Dios en la tierra, en el llamado Nuevo Mundo. Estas palabras las podemos leer en Ezequiel 38, del 14 al 16. Ese día, cuando mi pueblo esté en seguridad, oh Gog, tú saldrás desde las partes más remotas del norte acompañado de muchos pueblos, con un ejército enorme y una gran fuerza militar, y tú vendrás contra mi pueblo. Entonces es cuando actúa Cristo, el arcángel Miguel, que se levanta contra todos los ejércitos de la tierra. Lo podemos leer en Ezequiel 38 del 1 al 2. Recibí de nuevo las palabras de Jehová y me dijo: Hijo del hombre, enfréntate a Gog de la tierra de Magog. Ni que decir tiene que Jesucristo, el arcángel Miguel,
con su ejército de miríadas de ángeles, aniquila a todos los ejércitos de la tierra, permitiendo así el regreso del reino de su Padre, el Dios Todopoderoso. Vamos a ver ahora algunas de las profecías para después del Armagedón, la resurrección. Continuando con el texto anterior de Daniel, podemos ver que durante ese tiempo de angustia, una vez finalizado el Armagedón, en ese mismo momento empiezan a ser resucitados muchos. No se habla de todos los que han muerto, sino de una gran cantidad de ellos. Algunos resucitarán para la vida eterna y pasarán el llamado juicio final que tendrá lugar al terminar los 1000 años de reinado de Cristo en el llamado milenarismo, y otros lo harán para cortamiento eterno si no aceptan a Cristo y al Dios verdadero Jehová, el Rey del Nuevo Mundo. Vamos a ver lo dicho en Daniel 12, del 1 al 2. Durante ese tiempo se salvará tu pueblo, todo el que esté anotado en el libro de la vida. Muchos de los que están dormidos en la muerte se despertarán, algunos para vida eterna y otros para humillación y desprecio eterno. Y en Juan 11:25 se dice: Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que demuestre fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Por lo tanto, después del llamado Armagedón bíblico, Jesucristo llevará a cabo la resurrección de los muertos que corresponda en el nuevo mundo del reino de Dios. Un nuevo mundo en el reino de Dios. Después del Armagedón, todos los que estén en la tierra en el llamado nuevo mundo, ya sea porque pasaron con vida o porque fueron resucitados por Cristo, disfrutarán de una vida sin enfermedades, sufrimientos ni muerte. Los que vivan vivirán en esas condiciones. Los que no se ajusten a los mandatos divinos simplemente desaparecerán para siempre. Vamos a leer esto en Apocalipsis 21 del 3 al 4. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: Aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Y como última profecía para después de Armagedón, tenemos la restauración del paraíso. Sabemos por las Escrituras que después de Armagedón, en el llamado Nuevo Mundo, se llevará a cabo por Cristo Jesús la restauración del paraíso que tuvo lugar en su día. La tierra se irá repoblando hasta llegar a convertirse por completo en el paraíso prometido. En ella habrá sobreabundancia de comida hasta en las zonas más remotas, como son las montañas. Tampoco tendremos que trabajar para nadie. Estas son algunas de las bendiciones que tiene Dios preparadas para la humanidad.
En el siguiente texto de Isaías 65 del 21 al 23 podemos leer lo siguiente. Y ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán y otro lo ocupará, no plantarán y otro lo comerá. Porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos, mis escogidos usarán a grado cabal. No se afanarán para nada, ni darán a luz para disturbio, porque son la prole que está compuesta de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. En el Salmo 72:16 se nos dice: Llegará a haber abundancia de grano sobre toda la tierra, hasta en la cima de las montañas habrá sobreabundancia, el fruto será como en el Líbano, y las gentes de las ciudades florecerán como la vegetación de la tierra. Y en el libro de Apocalipsis 2:7 se dice: El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a las congregaciones. Al que venza y no deje de confiar en mí, le concederé comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Por lo tanto, todo este mundo de Satanás en el que vivimos actualmente desembocará en el reino de Dios, el cual está por venir de forma inminente ya, y todo aquel que venza vivirá en él. Por lo tanto, nuestra liberación se acerca rápido. Como leemos en Lucas 21:28, que nos dice: Cuando empiecen a suceder estas cosas, pónganse erguidos y levanten la cabeza, porque vuestra liberación se acerca. Y terminar diciendo que aunque son muchas las profecías para el final de los días, se han hecho una selección de las más notables por su cumplimiento actual. Si la información de este vídeo ha sido de su agrado, puede suscribirse a continuación al canal y compartirlo con otras personas si lo desea para que se beneficien de su mensaje. Muchas gracias por ver el vídeo.